buenos días. Bueno, qué bendición nuevamente encontrarnos a través de estos medios y bueno, vamos a adorar al Señor por medio de la alabanza, de estos cantos en la cual exaltamos su nombre. Él es el único digno de gloria. Acompáñenos cantando, cante con gozo y con alegría. Hoy te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Santo. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno,
Gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad. Bienvenido a todos, Ciro, Carmen, Pablo, Damaris, hola. Vamos a estar muteados durante la enseñanza de Diego y Diego va a estar haciendo algunas preguntas, entonces ahí nos podemos desmutear para hablar. Bueno, listo, quedamos en tus manos. Hola, Diego. hola a todos, buenos días. ¿Qué significa descanso? Yo creo que para algunas personas la idea del descanso o el reposo pues depende de las circunstancias que estén viviendo, gustos, deseos y demás preferencias, ¿cierto? Para algunas personas el descanso ideal significa no hacer absolutamente nada. Relajarse, acostarse en la cama o qué sé yo. Para otros el descanso ideal puede ser ir a una playa, ¿cierto? Van a acostarse en la arena, recibir el sol y escuchar el mar, sentir la brisa, etc. Que por ejemplo puede ser el caso de mi esposa. Mi esposa y yo somos increíblemente diferentes cuando en temas de descansar se trata. Para mí, por el contrario, el descanso ideal tiene que ver con más bien quedarme en la casa, no salir para nada, no tener que interactuar con nadie, probablemente ver alguna serie de cocina en Netflix o jugar videojuegos todo el día domingo. Para mí eso es descanso. Para otros es ver el fútbol, ¿cierto? Sentarse por horas a ver un partido de fútbol. Y ahí quería preguntarles, para ustedes, ¿qué es el descanso ideal? ¿Sientes en libertad de desmutearse y hablar o responder por el chat? En mi caso, Dieguito, es también quedarme en la casa. Ojalá no salir nunca más. O sea, Yo me voy hacer con Germán cualquier para la cosa, playa. leer o algo. Mari, ¿tú prefieres la playa? Yo me voy con Gesma para la playa. No me parece una mala idea. Tenemos que Y cuadrar Pau también se va para la playa. las tres que para la playa. Y se llevan a Vicky y a Fluffy también. Pero porque Daniela está con la mano levantada. Y para mí descanso es como darle un respiro a la mente, como dejar de pensar tanto en la cotidianidad laboralmente hablando, es como poder dejar de pensar entre comillas. Como desconectarse. Sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna idea diferente? Sí, para mí el descanso es realmente hacer cosas que no puedo hacer cuando estoy como ocupada, ¿sí? Oh. Es eso. Y probablemente salir de esas cosas que tienes atrasadas produce descanso. Exacto, digamos, como concentrarme más bien en las cosas que me llenan más, ¿ves? No, Eso. de acuerdo, de acuerdo. Para mí antes subir a la montaña era descanso. Ahorita el hecho de poderme quedar quieto leyendo, creo que eso es para mí en este momento puntual de mi vida es no hacer nada y poderme quedar a leer y no tener que hacer nada. Leer para mí es el mejor descanso del mundo. Así de simple. Qué bien, qué bien. Bueno, y siguiendo hoy con nuestra serie de prédicas sobre los 10 mandamientos, justamente vamos a hablar de esto el día de hoy, del descanso. Dependiendo de la versión que leas, puede aparecer este mandamiento en la Biblia como el día de reposo o el día de descanso. Y quisiera mi objetivo el día de hoy es poder responder tal vez la pregunta que alguna pueda tener sobre cuál era el propósito de Dios con este día. Y otra pregunta que se hace mucha gente es, ¿espera Dios que nosotros los cristianos guardemos el día de reposo? ¿Cuál debería ser el valor para nosotros de este día hoy? Entonces, sin más preámbulos, quisiera que me acompañaran, de los que tengan Biblia física o digital, igual los versículos van a estar en la pantalla, al libro de Éxodo, capítulo 20. Si bien hemos venido utilizando el libro de Deuteronomio para esta serie, yo voy a estar empleando el día de hoy el texto para lo que se encuentra en el libro de Éxodo. ¿Me acompañan en oración? Señor, queremos darte muchísimas gracias por tu buena palabra y por la oportunidad que nos das para estudiarla juntos como iglesia, como comunidad el día de hoy. Queremos pedirte, por favor, que nos des mucha sabiduría para entender
entender ese tema y poder extraer de él las lecciones que son importantes para nuestra vida hoy. Sin lugar a dudas, este tema es muy complicado y en algunas personas causa discusión y división. Ayúdanos a estudiarlo y a entenderlo a la luz de tu palabra. Y bueno, Señor, permítenos experimentar en nuestras vidas el reposo y el descanso que viene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gabito, ¿me ayudas leyendo, por favor? O si quiere tenerlo ahí para que se pueda ir leyendo lo que están diciendo más grande. Y ahí tiene el audio acá. Y si quiere participar o algo intervenir, entonces tiene que activar aquí el micrófono. Listo, perdón un segundo. Muy bien. Éxodo 20. Recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades, pero el séptimo día es de descanso, dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el inmigrante que vive en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, pero el séptimo día Él descansó. El Señor bendijo el día de descanso y lo declaró día santo. Gracias, Gabo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que, en primer lugar, el sábado fue instituido en la ley de Dios como un recordatorio del increíble poder creador de Dios y cómo a través de este poder en 6 días, y solo 6 días, no cientos de miles de millones de años, 6 días, Dios creó con su palabra poderosa los cielos y la tierra. Todos recuerdan cómo recibe el pueblo de Israel los 10 mandamientos, ¿cierto? Acaban de salir de Egipto, eran esclavos allí y salen, Dios los libera por medio de señales milagrosas, maravillosas, poderosas, y después de unos días se encuentran con Dios en el monte Sinaí. Y a lo mejor todos recuerdan la escena, ¿cierto? El monte temblando, Dios desciende sobre él envuelto en fuego y el humo subía del monte como si fuera un horno encendido. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Y por supuesto, la gente ni siquiera podía acercarse al monte, so pena de muerte instantánea, básicamente. Y Dios le da a Moisés estos 10 mandamientos, y este en particular es el cuarto de ellos. Le dice: recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. Y la razón es muy clara. En 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, pero el séptimo día Él descansó. Si vamos a Génesis 2, y me gustaría pedirle a algún voluntario, Espe, ¿te gustaría por favor leer? Génesis 2 está ahí en la pantalla. Te puse a correr, a desmutearte. ¿No ves ahí? Estás muteada, Espe, por cierto. Ya. Génesis 2. Génesis 2. El cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. En el séptimo día, Dios cesó todo el trabajo que había hecho en la creación. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Muchas gracias. Hay varias cosas que me parecen muy interesantes sobre este texto en Génesis 2. Fíjense ustedes, en primer día dice en versículo 3 que Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, ¿cierto? Es decir, que lo separó, lo elevó, lo exaltó por encima de los demás días. Y esa es la primera vez que el concepto de santidad aparece en la Biblia. ¿Por qué este día podía ser entonces más importante que los demás? Y lo responde ahí mismo: porque en 6 días Dios había completado su creación. Toda la obra de creación había sido terminada, estaba lista, no hacía falta crear nada más, no hacía falta, por así decirlo, que la evolución mejorara, perfeccionara o transformara nada. No, Dios terminó, Dios contempló su creación y dijo: esto está listo, completado.
completo. En segundo lugar, dice que Dios descansó. Y no descansó porque estuviera cansado, ¿cierto? Dios no necesita recuperar energías luego de 6 días de arduo trabajo como nosotros, sino porque al haber completado toda su obra de creación, Dios estaba satisfecho con lo que había creado. Si ustedes recuerdan los últimos versículos del capítulo 1, dice la escritura que el Señor vio todo lo que había hecho y era muy bueno. O también aparece en algunas versiones, bueno en gran manera. Y Dios no vuelve a trabajar más, ¿cierto? Hasta capítulo 3, cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces entra el pecado. ¿Y se acuerdan qué es la primera cosa que Dios hace? ¿Cuál es el trabajo ahora que Dios hace? Si alguien quiere responder. ¿Cualquiera? ¿No? ¿No se acuerdan qué es lo primero que Dios hace? Como trabajo. Vestirlos. Ok, bien, exactamente. Les hace ropas. El primer trabajo de Dios es hacerle ropas a Adán y Eva. Y después de ahí no vuelve a descansar, ¿cierto? De hecho, Jesús en Juan capítulo 5, si mal no recuerdo, justo después de hacer un milagro en día de reposo, dice, mi Padre hasta este día trabaja y yo también trabajo. Porque ahora el trabajo que tiene Dios por hacer era salvar al hombre, ¿cierto? Traerlo de regreso al paraíso perfecto donde reina la justicia y que ahora había sido perdido por causa del pecado. La tercera cosa que me llama la atención de este texto, en Génesis 2, es que es un día sin final. Si ustedes van y leen los primeros 6 días de la creación, van a ver que se repite una fórmula en cada día. Dice, fue la tarde y llegó la mañana y fue el día 1. Fue la tarde y llegó la mañana y fue el segundo día. Y así lo repite varias veces, ¿cierto? La fórmula se repite durante los 6 días. Pero me parece muy interesante que en el día sexto, esa delimitación de y fue la mañana y fue la tarde y fue el séptimo día, pero en el día séptimo no aparece. Así que hay algunos estudiosos, eruditos de la Biblia que parecen, que interpretan esto como que parece ser que ese séptimo día estaba diseñado para ser el lugar de reposo perfecto, eterno, perpetuo, donde el hombre podía vivir en justicia y armonía, unos con otros y con Dios. Así que podían disfrutar de la presencia de Dios en una creación completa, perfecta y eterna. Un día sin principio ni fin. ¿No les parece increíble, maravilloso? Un día eterno, disfrutando de la presencia de Dios. Así que entonces, en primer lugar, Dios instituyó este día, y si quieres pues pasar la lámina, Gabito, Dios instituyó este día en la ley como un recordatorio perpetuo de su infinito poder creador. Un día en la semana donde el pueblo de Israel podía recordar que todo lo que existe a su alrededor ha sido creado por Dios en 6 días, y solo 6 días, por medio de su palabra. El sábado le recordaba a Israel a Dios como creador. Y en segundo lugar, Dios instituye este día en la ley como una señal entre ellos y el pueblo de Israel de su pacto. Y me gustaría que nos acompañaran al libro de Éxodo capítulo 31. Y vamos a ver a quién le pedimos que lea ahora. Bueno, ¿alguien le gustaría, por favor, leer el versículo? Éxodo 31. Yo lo leo. Eso, gracias. Éxodo 31, versículo 12, ¿no? Sí, de hecho es del 12 al 17, es un texto un poquito largo, perdón. Ok. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de descanso, ya que será una señal entre ustedes y yo, de generación en generación. Así sabrán que yo soy el Señor, el que los santifica, perdón. Respetarán el día de descanso porque es un día sagrado para ustedes. Condenarán a muerte al que no respete el día de descanso. Si alguien trabaja ese día, lo eliminarán de entre su pueblo. Se trabajará durante 6 días, pero el séptimo día es el día sagrado de descanso, el día sagrado del Señor. El que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel respetará el día de descanso
y seguirá cumpliéndolo de generación en generación. Es un pacto eterno. Será una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo. El Señor trabajó durante 6 días para hacer el cielo y la tierra, pero el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Muchas gracias, Carmen. Como acabamos de leer, el día de descanso estaba en medio de la ley como una señal del pacto entre Dios e Israel. Y no era muy diferente a otras señales de pactos que también había el Señor instaurado con otras personas. Por ejemplo, preguntas muy fáciles para responder. Cuando Dios hizo el pacto con Noé y prometió no volver a destruir la tierra por medio de un diluvio, ¿cuál fue la señal de ese pacto? Creo que ya Germán está El diciendo arco iris. el arco iris. Muy bien. Luego de eso, Dios hace un pacto con Abraham, ¿cierto? Y el pacto que Dios hace con Abraham y su descendencia tiene una señal. ¿Recuerdan cuál es la señal de ese pacto entre Abraham y su descendencia? La circuncisión. La circuncisión. Muy bien. Finalmente, ahora vemos entonces este pacto que hay en la ley de Moisés entre Dios y el pueblo de Israel. Y la señal de este pacto es el día de descanso. Gracias. Gracias. Sí, estamos hablando del tema del día de descanso. Perfecto, el día de descanso. Gracias, Gabo. ¿Dios instituyó el día de reposo para todo el mundo? No, ¿cierto? No es para todo el mundo, es para el pueblo de Israel como una señal del pacto y la ley. Ahora, cada sábado Israel tenía que recordar que eran el pueblo de Dios y ahora vivían bajo su ley. Dios le dijo a Israel una y otra vez que obedeciera la ley, ¿cierto? Porque en la obediencia de la ley había bendición. Si ellos obedecían la ley, su ganado, sus cosechas serían bendecidas, vivirían en abundancia, en abundancia, todo lo que hicieran sería prosperado, sus hijos serían también benditos, gran cantidad de hijos, gran cantidad de descendientes. Y de hecho, Deuteronomio 28:6 dice, y me parece que es el resumen perfecto de las bendiciones de la ley: serás bendito en todo tiempo y en toda actividad. Así que para el pueblo de Israel, una vida de justicia por la obediencia a la ley producía algo así como una sombra, una probadita muy remota de lo que la vida en el paraíso significaba. Es decir, una vida en justicia, paz y bendición con Dios en medio, obviamente, de un mundo corrompido por la maldad del hombre. Entonces, como dice aquí en esta lámina, cada sábado Israel debía recordar entonces dos cosas. Por una parte, Dios el creador, la perfecta y maravillosa, completa creación de Dios. Pero también recordaban, en cierta forma, que eran pecadores y por causa del pecado habían perdido ese paraíso que Dios había creado para ellos. Y si querían de alguna forma recuperarlo, debían obedecer la ley de Dios y vivir una vida justa ante Dios, ¿cierto? Porque la obediencia a esa ley les permitía saborear, aunque fuera un poquito, de esta vida en el paraíso que habían perdido por causa del pecado. Así que recordaban a Dios, el creador, y Dios, el dador de la ley. ¿Cuál es el problema de la ley? Que el problema de la ley, como todos ustedes saben, está diseñada para tratar con las consecuencias del pecado y no con la raíz del pecado, ¿cierto? La ley lo que hacía era tratar con el exterior, el comportamiento, pero no con el interior, porque no transformaba el corazón ni las intenciones del hombre. Así que la ley estaba diseñada para que el hombre, en primer lugar, pudiera reconocer el pecado, ¿cierto? Y al reconocer el pecado también pudiera reconocerse a sí mismo como pecador, incapaz de cumplir con la ley de Dios. El objetivo final de la ley era servir de guía para llevar al hombre, en este caso al pueblo de Israel, hacia aquel que podía poner fin a todo ese montón de sacrificios que ellos debían ofrecer todo el tiempo, continuamente, para el perdón de los pecados. Es decir, al que podía poner fin a los sacrificios con el sacrificio perfecto, definitivo y final, que limpiara al hombre de su pecado, dando por tanto satisfechas todas las demandas de la ley, y que pudiera ahora traer de regreso al hombre, a Dios, al descanso perfecto en justicia y santidad. Es decir, traerlo a Jesús, guiarlo a Jesús. Me gustaría que me acompañara a leer Efesios 2, versículos 11 al 15. ¿Quién quisiera leer ahora? Mari, ¿te gustaría leer? Yo leo.
Gracias. Efesios 2. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados. Pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se conviertan en un solo pueblo con Él y así hizo la paz. Así que el objetivo de Jesús no era acabar con la barrera entre judíos y gentiles para que ahora los que no éramos judíos pudiéramos entrar y ser atados a la ley, sino que habiendo satisfecho en sí mismo todas las demandas de la ley, porque pues al fin y al cabo él la cumplió por completo y vivió perfecto, una vida sin pecado y fue el sacrificio perfecto por el pecado de todos nosotros, acabó con todos estos mandamientos que al fin y al cabo nosotros no podíamos cumplir y nos unió ahora en un solo pueblo, ¿cierto? Para que juntos pudiéramos adorar. Y ahora que la ley ha sido satisfecha y el sistema de sacrificios ha sido removido, la señal de este antiguo pacto ha sido removida también. Es decir, el sábado como un recordatorio para el pueblo de Israel de que viven bajo una ley que demanda de ellos una vida justa, es decir, en obediencia a la ley como mecanismo para intentar recuperar el paraíso, ya no es necesario. El pueblo de Israel no podía descansar porque tenía que ofrecer una y otra vez sacrificios por el perdón de sus pecados. El sábado solo les servía para recordar que eran básicamente pecadores e incapaces de alcanzar el reposo de Dios. Si ustedes se ponen a pensar en Génesis 2, hasta ese día el hombre no había trabajado para nada. El hombre no había hecho absolutamente ningún trabajo. Solo Dios había trabajado. Así que la idea del día de reposo, el día de descanso, tenía menos que ver con la idea de que el hombre pudiera descansar de su trabajo y más que ver con la idea de que el hombre pudiera descansar en este reposo de Dios, viviendo una vida de armonía y justicia delante de Él. Con el sacrificio perfecto de Jesús y las demandas de la ley satisfechas, por fin ahora el hombre puede descansar de su incesante esfuerzo por alcanzar la justificación delante de Dios. Jesús lo hizo por nosotros. Jesús es nuestro reposo porque a través de Él y su sacrificio por fin tenemos paz para con Dios. Y esto es maravilloso, por fin podemos descansar. Somos hechos nuevas criaturas en Él, hemos sido lavados, perdonados, rescatados, encontrados, adoptados. Ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Y vivimos en su presencia, básicamente. Dios descansó el séptimo día porque toda la obra de creación había sido completada. Jesús murió y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Y en cierta forma podríamos decir que descansó porque toda la obra de redención ha sido completada. El sábado Israel recordaba a Dios como creador y nosotros ahora el primer día de la semana, el domingo, recordamos a Jesús como redentor, ¿cierto? El domingo recordamos a Jesús, quien murió por nuestros pecados. El sábado se recuerda la ley y el esfuerzo del hombre por alcanzar la justicia por medio del cumplimiento de todos estos mandamientos. En cambio, el domingo nosotros recordamos a Jesús como el que ha satisfecho la ley y se ha vuelto nuestra justificación, porque volvemos a Dios y por fin alcanzamos la paz con Dios, el verdadero y definitivo reposo. Así que hoy tengo dos invitaciones para nosotros. En primer lugar, para nosotros los cristianos, para que sigamos firmes en nuestra fe, para que no nos apartemos del Señor, para que sigamos amando a Dios y confiando en Él, creciendo en su palabra, para que no nos desviemos y no nos apartemos del reposo que Dios nos da en Cristo Jesús. Que cada día podamos alabar a Dios y a Jesús por su vida, por su muerte, por su resurrección, por la victoria
por su victoria en la cruz que nos ha traído la justificación y nos ha reconciliado con Dios y nos ha traído de regreso a su descanso, a su reposo. Ya no tenemos que sufrir bajo la ley la frustración. Yo me puedo imaginar cada sábado llegando a pensar en Dios, su ley, y sintiéndome fracasado porque he sido incapaz de vivir en justicia. Pero ahora podemos gozar bajo la gracia de Dios que nos ha traído descanso, el perdón de nuestros pecados. Y obviamente para aquellos que no han conocido aún a Dios, me gustaría invitarlos, especialmente para aquellos que trabajan duro y piensan que pueden por sus propias fuerzas justificarse y alcanzar la salvación. Porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer para intentar satisfacer las leyes y las demandas de Dios. Se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Jesús desea que le entreguemos nuestro corazón a Él. Y que a través de Él y su sacrificio alcancemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que si hoy escuchas su invitación, entrega tu vida a Jesús y disfruta de una nueva vida en Él, en comunión. Y el descanso verdadero y definitivo que nos da entregar nuestra vida a Él. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por tu sacrificio y tu muerte en la cruz, porque ya no estamos atados a una ley que somos incapaces de cumplir, sino que hemos alcanzado tu verdadero reposo y tu paz por medio de tu muerte y tu resurrección. Tú cumpliste en tu cuerpo todas las demandas de la ley. Y ahora podemos entrar en el verdadero reposo, en ese día eterno, perfecto de comunión contigo, justificados y lavados de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir allí en tu gracia, en este reposo que tú nos das, y que nunca nos apartemos de ti. Si entre nosotros el día de hoy hay alguien que no te ha conocido aún, por favor, Señor, convéncelo del reposo que tú das en Cristo Jesús y de la comunión que solo se alcanza contigo a través del sacrificio de tu Hijo y no a través de nuestros esfuerzos por cumplir ninguna ley, sino a través de la fe en aquel que ya la cumplió y murió por nosotros, Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno es, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, ya vamos en cuarto mandamiento. Primero, Dios es primero. Revisemos nuestras prioridades para realmente mirar si estamos teniendo a Dios como prioridad. 2, no nos hagamos imágenes ni semejanza de Dios. Transformémonos nosotros mismos a la imagen de Cristo. Somos la imagen de Cristo. 3, no mencionemos el nombre de Dios sin pensarlo, siempre recordando quién es Él. Y 4, busquemos el descanso, el reposo en Cristo, porque no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Que el Señor nos ayude a recordar y su Espíritu Santo nos ayude a cumplir los mandamientos en Cristo, recordando que no es por obras nuestro descanso, sino es por la gracia y la obra del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude durante esta semana. Tenemos tiempito de café para conversar los que quieran. No sé si quieran que nos digamos en grupitos y compartamos algo, peticiones de oración o algo, como somos tantos, vamos a vernos en unos grupitos y compartamos cómo estamos en estos momentos. Algunos no nos hemos visto con otros de los que estamos acá. Entonces,